Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora estamos ya en contacto con la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, para hablar sobre este amotinamiento en la cárcel de El Inca. 10 asesinados hoy se han reportado, las cifras incluso no se ha descartado que podrían incrementarse. No obstante, preocupa que todavía no se tome el control de las cárceles en el país. Parece algo bastante complicado. Doctora Villarreal, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias, estimado Fausto, y buenas noches a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación social. Gracias, doctora. El SNAI constantemente, incluso el gobierno, anuncia el traslado de los cabecillas de algunas de las bandas delictivas, de algunas de estas organizaciones. Esta dinámica de informar, hacer y publicitar los traslados termina generalmente en estos amotinamientos, y ahora vemos en asesinatos, crímenes internamente en las cárceles. ¿No es una estrategia equivocada quizá hacer publicidad de todo lo que se realiza dentro de las cárceles? Estimado Fausto, un traslado se lo hace de manera estratégica, pero coincido con su criterio, debió ser más prudente, más mesurado, es decir, se debió haberlo trasladado cuando los privados de libertad hubieran estado ya al interior de sus celdas, esto es, después del conteo general que se hace al término de la jornada laboral, 4:30 a 5 de la tarde. Y sí, el traslado obedecía por seguridad del centro, pero la forma que la hicieron, como usted bien lo dice, es errada. Y estas son las consecuencias y nefastas consecuencias donde que enlutan nuevamente a 10 familias ecuatorianas del sistema penitenciario. No olvidemos que el 7 de noviembre ya se dio una masacre con crueles asesinatos, con incineraciones de los privados de libertad. Y hoy, 18 de noviembre, se da esta nueva y con estas consecuencias que, como digo, enlutan nuevamente al país. Yo no entiendo por qué el señor director general del SNAI lo hace cuando es un exoficial táctico operativo y que siempre ha hecho traslados, y con quien habla ha trabajado en traslados de esta magnitud del ex penal García Moreno. No sé, pues creo que se pasó por alto o la decisión la tomaron de manera ligera, y estas son las consecuencias. Ahora, se hacen requisas internamente en las cárceles, y esto en cualquiera, lo han hecho en el Inca, lo han hecho en La Roca, en el Turi, en Cotopaxi, y lamentablemente siempre volvemos a lo mismo. Encontramos armas blancas, encontramos pistolas, encontramos municiones, encontramos droga, encontramos sistemas de comunicación. ¿Y qué tan complicado es? Porque quizá para quienes no conocemos internamente el proceso, todo lo que cómo opera el proceso de los centros de rehabilitación social, nos resulta complicado pensar que todo la fuerza pública, policía, ejército, el SNAI, guías penitenciarios, toda la fuerza que ha puesto o que intenta poner el gobierno, le sea prácticamente imposible controlar 35, 36 centros en el país. Estimado Fausto, no es imposible. Es posible cuando hay la voluntad política, cuando hay el conocimiento, cuando hay la experiencia, cuando hay la trayectoria. Es más, cuando exista también la convicción de cada servidor público de hacer bien su trabajo. ¿Y por qué digo esto? Si ya pasó el 7 de noviembre la masacre donde que asesinaron a 5 privados de libertad, debió mantenerse en alerta, y aún más hoy, cuando se daba ese traslado, se debió dejar la consigna a los agentes de seguridad penitenciaria, a la policía que está en los primeros filtros previo al ingreso al centro de detención provisional, a la policía que está en los exteriores del centro de privación de libertad, y a inteligencia penitenciaria. Pero claro, hay un exceso de confianza por el hecho de decir que se lo traslada al cabecilla de esta banda delictiva y no iba a pasar absolutamente nada, pero estamos entendiendo mal la lección, que estas reacciones se dan por el simple hecho de decir que se va a trasladar, ya genera reacción. Recordemos que en Manta, en Manabí, cuando se dijo que se iba a trasladar los privados de libertad de la penitenciaría y de La Roca, se anticiparon a decir los privados de libertad que no permitirían el ingreso y que si llegaban se amotinaban, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá, insisto, hay el traslado, pero simplemente no se previno, y estas son las consecuencias. Entonces, bien ha hecho la Fiscalía en proceder a una investigación previa por estos antecedentes, porque, como digo,
el sistema es complejo, impredecible y se tiene que estar en máxima alerta. Y aún más, estamos entrando ya al mes de diciembre, donde que las cosas se vuelven más álgidas para el sistema de rehabilitación social. ¿Por qué, estimado Fausto? Porque a los privados de libertad le llega toda la nostalgia en este mes tan especial para ellos, porque sus familiares muchas veces no los pueden visitar, más aún aquellos que han sido trasladados y que todavía sus familiares no saben dónde han sido trasladados, porque ni siquiera la propia SNAI determina el conteo de sus privados de libertad. Es decir, hay una confusión y claro, se compadece por estos cambios constantes que están dándose de directores generales del SNAI. Ahora, estamos claros en que no es imposible y efectivamente no debe ser imposible. En otros países se lo hace y se mantiene el control, pero año y medio de gobierno nos hacen creer que es imposible, porque los asesinatos los escuchamos cada semana, los enfrentamientos cada semana, las requisas cada semana, y en cada entrevista, que igualmente son cada semana, nos dicen que todo está controlado. No, aquí hay un error, y yo, como digo, no hay que tapar el sol con un dedo. El señor ministro del Interior dice que está controlada la penitenciaría y vemos que hay una fuga masiva, ¿no es cierto? Que está controlado el centro de detención provisional y acaba de darse una masacre. Entonces, los adolescentes infractores se les escapan igual. Exacto, entonces, si bien es cierto, se obedece a un régimen, es comprensible, pero no se justifica. Yo creo que la realidad es la que estamos atravesando, y lo que estamos conversando no es con el ánimo de hacer polémica, ni tampoco menoscabar el trabajo que viene haciendo desde el Ejecutivo y las distintas instituciones que se complementan en seguridad. Lo que se quiere es que ya se ponga un alto frente a tanto estado de excepción. Se dice que se ha dado recursos, se habla de que está controlado y finalmente no está pasando es nada. Probablemente los directores de turno están haciendo los esfuerzos, pero como digo, estos cambios constantes no están ayudando a que el sistema tenga esa estabilidad administrativa y de seguridad. Y las instituciones que se complementan, pues lo que hacen es salir a la prensa y decir que se está controlando, pero claro, el momento, pero no más allá. Y lamentablemente, bueno, ante las preguntas constantes de los medios de comunicación, entrevistas que dan en distintos medios, generalmente repiten el mismo discurso, que todo está controlado, que ya no nos van a amedrentar, no nos van a intimidar. Resulta que nos tienen amedrentados, nos tienen intimidados. A la gente que vive cerca de estos centros penitenciarios está ya en zozobra, está aterrada, porque algunos piden, inclusive hemos visto en esta semana, la propia alcaldesa de Guayaquil ha dicho que una de las soluciones para Guayaquil es mover la cárcel de la penitenciaria del litoral de la ciudad. Es decir, ya comienzan estas reacciones al ver con impotencia, creo, la poca eficiencia del gobierno en el manejo del sistema. Está bien que el Estado no debe doblegarse a los narcotraficantes, pero no solo en el discurso. Y a estas bandas. Está bien, decía que el Estado no puede doblegarse al crimen organizado, al narcotráfico y a estas bandas delictivas, pero también debe poner énfasis ya una vez por todas en cuanto a la seguridad interna de las prisiones, porque la seguridad de las cárceles es la seguridad de las calles, y estamos ya en una lucha de 18 meses, ya va la 11ª masacre y no logramos controlar. Yo creo y repito que hace falta de voluntad política, decisión de las autoridades de turno. Hay que dar un giro de 180 grados a la institución en cuanto a la reestructuración total, porque ahora ya no solamente es el personal, porque vemos que ya no hay reacción de los agentes de seguridad penitenciaria. Doctora Villarreal, traduzcamos un poco esto de voluntad política y decisión. ¿Cómo se traduce en hechos, en la práctica? Pónganos un ejemplo. ¿Qué haría usted, por ejemplo, hoy en este caso? Ya tenemos, lamentablemente, ya los muertos contamos por cientos desde hace varios meses dentro de las cárceles. ¿Qué haría usted? A ver, el personal que estuvo ahí primero, se tiene que abrir una investigación administrativa independientemente de la penal que lo ha hecho la Fiscalía, y una reestructuración, porque ¿cómo es posible que habiéndose designado puestos estratégicos en cuanto a la seguridad, porque hay una cadena de mando, estimado Fausto, al interior de los centros de privación de libertad, donde que cada servidor público tiene que reaccionar de acuerdo a lo que él observa, a lo que se alerta? Y no se ha dado, empezando por ahí. Segundo, hacer una mesa de trabajo con el organismo técnico y determinar en cuáles se está fallando en estos temas al interior de los centros de privación de libertad. ¿Qué está pasando con los directores de los centros de privación de libertad? ¿Cuál es su trabajo?
pedir informes de sus labores, qué es lo que está pasando, si está trabajando con las autoridades locales, provinciales, generales, qué es lo que están haciendo. Ahora, el director actual, si bien es cierto, recién ingresa, pero es un funcionario que ya está un tiempo atrás, pero claro, son días, nomás lo que está ahí no puede ser responsable de estos hechos porque él tiene otra función distinta de las encomendadas al resto de servidores de seguridad penitenciaria. Pero yo creo que ya tiene que hacerse adentro, casa adentro, un análisis sumamente profundo de que esto ya no puede ir más. Son 18 meses, 11 masacres, y no sé si después de esto pueda continuar más violencia, porque son bandas antagónicas que no quieren quedarse pues con esta situación, sino seguir creando el caos, intimidando a las autoridades, creando el pánico colectivo y teniéndonos entretenidos conversando de estas cosas negativas que bien podemos estos espacios dar a conocer cosas positivas para el sistema y para el país. Y esperamos, es nuestro deseo no reportar una sola masacre más, eso nos encantaría no hacerlo más, no volver a reportar esto, pero esto evidencia entonces también hay un fuerte componente de corrupción dentro del sistema, para llamarlo así, porque ahí pueden ser policías, pueden ser guías penitenciarios, pueden ser personal administrativo. La corrupción existe. Yo creo que tiene que darse urgente una prueba de confianza. Hoy con el COESCOP le permite a la máxima autoridad del SNAI hacer estas pruebas de valoración para determinar si la idoneidad del personal responde o no a los objetivos del sistema de rehabilitación social, que es la custodia en sí y la rehabilitación propiamente dicha, porque no se justifica que no haya reacción, que no haya alertas y que se permite estas masacres y estos decesos, como digo, enlutan a familias. Y claro, con extender condolencias, si bien es cierto, es de humanos, pero los hechos, como usted dice, están creando zozobra al entorno de este centro de detención provisional. Lo propio en Guayaquil, y es lógico que se pida que salgan los centros de detención provisional y privación de libertad a las afueras de la urbe urbana, porque ya no se compadece todo el tiempo parando el tráfico y los ciudadanos corriendo de un lado a otro tratando de esquivar las balas perdidas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora lo tenemos acá en el CDP y es un mal precedente, estimado Fausto. ¿Por qué? Porque jamás se ha dado estos hechos en un centro de detención provisional. Se supone que ahí están los privados de libertad con medidas cautelares y que gozan de la presunción de inocencia. Que ese es uno de los temas que llamó la atención en el primer amotinamiento que hubo hace unas semanas, donde también hubo, si no me equivoco, fueron 5 asesinatos. No, en esa cifra no estoy muy claro, pero fue la primera pregunta que saltó a quienes conocemos. ¿Qué tipo de detenidos están en el centro de detención provisional de el Inca? ¿Cómo hablamos de enfrentamiento entre bandas o líderes de organizaciones criminales como los Tiguerones, los Lobos, los Chonequiles, los Choneros, etcétera? ¿Cómo hablamos de líderes o cabecillas de esas organizaciones? ¿En qué circunstancia un líder de esas organizaciones terminó en la cárcel del Inca? En las circunstancias que saben y no actúan. O sea, ven y dejan pasar, porque yo como directora de ese centro, si es provisional, yo pido a la máxima autoridad a través de un informe plenamente motivado y tienen que ser ubicados donde realmente les corresponde, pero no, aquí se ha dejado y estas son las consecuencias. Basta, yo creo que ya no es de tolerar esta situación y como digo, si bien se dan las condolencias, pero ¿quién les repara a estas familias? ¿Quién les repara? Los exhortos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están cayendo en saco roto, no se está controlando absolutamente nada y no se justifica por... Se colgó un poco la imagen. Doctora Villarreal, a ver si podemos retomar el contacto con la doctora Villarreal. Se dice que se ha hecho adquisiciones por 18 millones de dólares para el sistema penitenciario, estimado Fausto. Perfecto, sí, perdimos por un segundo la comunicación, pero nos decía la última parte, por favor. Les decía que ya no se justifica, dado que se ha dado recursos, se ha dicho por parte de las autoridades del SNAI que se ha invertido 18 millones en cárceles, pero no se ha potenciado los sistemas de seguridad, no hay inhibidores de señales, no hay escáneres, no hay rayos X, no hay absolutamente nada.
Entonces, ¿cómo vamos a soportar esta violencia extrema de estos privados de libertad si tampoco se los reclasifica, se los identifica, pero no se los traslada de la manera más correcta, de la manera técnica, y son estas consecuencias? Entonces, en conclusión, ¿qué está pasando? Hay una ineficacia para manejar el sistema no hay gestión penitenciario, no hay gestión. Lo he venido diciendo desde mucho tiempo atrás, pero bueno, ya lo decide la parte ejecutiva estas actuaciones y no queda más que nosotros comentar. Y pues sí, lamentablemente no hay gestión, no es una opinión que nos sale de la nada. Los hechos están allí, las masacres, los asesinatos siguen ocurriendo en las cárceles del país. No hay lamentablemente una verdadera rehabilitación social como se esperaría. Doctora Villarreal, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muy amable. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, hablando sobre el amotinamiento en la cárcel de El Inca. Hoy se han reportado 10 asesinatos en ese centro penitenciario. Una de las alertas que se habría levantado, nos ha comentado la doctora Villarreal, es el publicitar estos traslados de los líderes de las organizaciones criminales. El momento de publicitar, pues vienen este tipo de reacciones. No es la primera vez, lamentablemente esto sigue ocurriendo. Una falta de gestión, así lo ha catalogado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.